La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Celebramos hoy una fiesta preciosa, Nuestra Señora de Lourdes. Estamos a sábado, Día de María, 11 de febrero. Y es también la Jornada Mundial del Enfermo. Así que hoy es un día de María en un doble sentido. Es un día de María por ser sábado y es un día de María por ser Nuestra Señora de Lourdes. En este día vamos a rezar de una manera especial por todas las contemplativas, las monjas contemplativas que hoy hacen su profesión. El Evangelio es de San Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Entonces, antes de comentar un poquito este Evangelio, quiero leeros una carta de Santa Bernardita en la cual ella explica las apariciones de Nuestra Señora. Es una preciosidad de carta y por eso os la quiero leer. Dice así: «Cierto día fui a la orilla del río Gabe a recoger leña con otras 2 niñas.
Enseguida oí como un ruido. Miré a la pradera, pero los árboles no se movían. Alcé entonces la cabeza hacia la gruta y vi a una mujer vestida de blanco, con un cinturón azul celeste, y sobre cada uno de sus pies una rosa amarilla, del mismo color que las cuentas de su rosario. Creyendo engañarme, me restregué los ojos. Metí la mano en el bolsillo para buscar mi rosario. Quise hacer la señal de la cruz, pero fui incapaz de llevar la mano a la frente. Cuando la señora hizo la señal de la cruz, lo intenté yo también, y aunque me temblaba la mano, conseguí hacerla. Comencé a rezar el rosario, mientras la señora iba desgranando sus cuentas, aunque sin despegar los labios. Al acabar el rosario, la visión se desvaneció. Pregunté entonces a las dos niñas si habían visto algo. Ellas lo negaron y me preguntaron si es que tenía que hacerles algún descubrimiento. Les dije que había visto a una mujer vestida de blanco, pero que no sabía de quién se trataba. Les pedí que no lo contaran. Ellas me recomendaron que no volviese más por allí, a lo que me opuse. El domingo volví, pues sentía internamente que me impulsaban. Aquella señora no me habló hasta la tercera vez y me preguntó si querría ir durante 15 días. Le dije que sí, y ella añadió que debía avisar a los sacerdotes para que edificaran allí una capilla. Luego me ordenó que bebiera de la fuente. Como no veía ninguna fuente, me fui hacia el río Gave, pero ella me indicó que no hablaba de ese río y señaló con el dedo la fuente. Me acerqué y no había más que un poco de agua entre el barro. Metí la mano y apenas podía sacar nada, por lo que comencé a escarbar y al final pude sacar algo de agua. Por 3 veces la arrojé y a la cuarta pude beber. Después desapareció la visión y yo me marché. Volví a ir allá durante 15 días. La señora se me apareció como de costumbre, menos un lunes y un viernes. Siempre me decía que advirtiera a los sacerdotes que debían edificarle una capilla. Me mandaba lavarme en la fuente y rogar por la conversión de los pecadores. Le pregunté varias veces quién era, a lo que me respondía con una leve sonrisa. Por fin, levantando los brazos y los ojos al cielo, me dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción».
En aquellos días me reveló también 3 secretos, prohibiéndome absolutamente que los comunicase a nadie, lo que he cumplido fielmente hasta ahora. Así es como describe Santa Bernardita su maravillosa visión de Nuestra Señora. ¿Quién eres, oh Señora? Más hermosa que el sol. Yo soy la Inmaculada Concepción. Rogad por la conversión de los pecadores. Haced penitencia. Convertíos. Ofreced sacrificios por los que no conocen el amor de Dios. ¡Qué regalo tan grande, querida alma contemplativa, las apariciones de Nuestra Señora! Realmente, qué regalo tan grande, las apariciones y los mensajes de Nuestra Señora. Y ahora os voy a comentar algunos detalles del Evangelio de hoy. En primer lugar, Jesús dice: siento compasión de la gente. Fíjate, querida alma contemplativa, Jesús siente con nosotros. Nuestras alegrías son sus alegrías. Nuestros dolores son sus dolores. Nuestras esperanzas son sus esperanzas. Nuestras tristezas son sus tristezas. Si supieses, querida alma contemplativa, hasta qué punto a Jesús le llega a lo profundo del corazón todo lo tuyo. Si supieses cuánto te ama. Como dijo la Virgen en una ocasión: si supierais cuánto os amo, lloraríais de alegría. Luego hay otro detalle del Evangelio que no quiero dejar de comentar. Jesús toma los 7 panes, dice la acción de gracias, los parte y los da a los discípulos para que ellos los sirvan. Fíjate, igual que Jesús hizo el milagro
de multiplicar los panes. También podía haber hecho el milagro de que los panes se repartieran solos. Lo podía haber hecho, pero no lo quiso hacer. Quiso que los discípulos colaborasen con él repartiendo los panes. Querida alma contemplativa, Jesús cuenta con nuestra colaboración. La Virgen dijo en una ocasión: hijitos, vosotros sois mi esperanza. Jesús y María cuentan con nosotros para salvar el mundo. Tenemos que orar, querida alma contemplativa. Tenemos que orar mucho. Y en este día nos encomendamos muy especialmente a San José. Y encomendamos a San José a todas las personas y a todas las contemplativas que hoy van a dar un paso decisivo en su vida. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.